Bueno, jóvenes, muy buenos días. Chicos del quinto año de secundaria del colegio San Juan Bosco. Bueno, vamos a continuar con el curso de sociales. Y ahí nuestro tema de la semana, la década del fujimorismo y su caída. Estábamos viendo puntos muy importantes en la clase anterior, ¿no? En el cual, cómo pues es Alberto Fujimori llega a ser elegido como presidente del Perú, personaje que casi nadie lo conocía cuando presentó su candidatura. Y más aún cuando pues salió, ¿no? Ganador juntamente con Mario Vargas Llosa, en el cual el pueblo pues veía que podrían optar por una persona que era nueva, que no, bueno, supuestamente no había tenido roce con el pueblo, ni tampoco con el gobierno, no había, no se escuchaba nada sobre la corrupción de parte de sus partidarios. Entonces, al cambio, Mario Vargas Llosa, pues había incluido, ¿no?, a personas conocidas que ya el pueblo conocía, que sabía que habían tenido problemas de corrupción, se involucró con grandes empresarios, cosa que Alberto Fujimori fue lo contrario, ¿no? Él tenía más cercanía al pueblo, eh, se contactó, tuvo dentro de sus filas de su partido a pequeños nada más empresarios, personas nuevas que en sí el pueblo peruano recién estaba conociendo y no, pues, supuestamente no sabíamos nada ¿no? de las personas que estaban a su alrededor, ni mucho menos de Alberto Fujimori. Entonces, como él dentro de su partido tenía, ¿no? Y dentro de su campaña nos dio un lema: honradez, tecnología y trabajo. Entonces, eso para la gente era nuevo, ¿no? Honradez, bueno, es lo que esperábamos en ese entonces. Honradez y trabajo y cambios, ¿no? Cambios para el bienestar de nuestra sociedad. Entonces, juntamente con el partido, ¿no? Es un nuevo partido que es, ¿no? Como ya ingresamos a la década de los 90, pues, se pusieron como nombre su partido Cambio 90. Ya, entonces estuvo respaldado por Cambio 90, que es un movimiento político que agrupaba a pequeños empresarios, profesionales independientes y líderes religiosos evangélicos. Logró que un importante sector popular se identificara con su candidatura. Vargas Llosa venció en las elecciones, pero sin alcanzar el 50%, que eso es lo que se requería, ¿no? 50% más uno. Por lo que era necesaria una segunda vuelta con Alberto Fujimori, que había obtenido el segundo lugar. En la segunda vuelta, Fujimori triunfó, ¿no? Solamente los dos candidatos no se presentaron y hubo unas nuevas elecciones en el cual pues en esta segunda vuelta Fujimori va a obtener un triunfo total con el 62,4% de los votos, mientras Vargas Llosa consiguió solo 37,6%. Es así como, ¿no? Va a ser pues elegido como nuevo presidente Alberto Fujimori. Hemos visto también el tema sobre el camino al autoritarismo. Ya lo habíamos hablado y lo que falta pues es la estabilización económica. Ya, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
Ahí tenemos, ¿ve? Medidas de estabilización económica. Ya ante la agobiante crisis económica, el gobierno de Fujimori decidió aplicar en 1990 un programa de ajuste estructural que significó el fin de los subsidios, del control de precios y del dólar MUC. La reanudación de las relaciones con los organismos financieros internacionales y el ordenamiento de la recaudación fiscal. Con este shock económico se buscaba obtener la hiperinflación y sincerar la economía aplicando las recetas del llamado Consenso de Washington. Además, se aplicaron otras medidas. A ver, vamos a ver, ¿no? Esas medidas que se aplicaron dentro de la estabilización económica. Tenemos el ordenamiento presupuestal del Estado. Tenemos la reinserción económica internacional y la reestructuración del Estado. Ahí vamos a ver cada una de ellas. A ver, pasamos al ordenamiento presupuestal del Estado. El Banco Central de Reserva restringió la emisión de billetes. El gobierno equilibró el presupuesto. Además, la recaudación tributaria se hizo más eficiente a través de la SUNAT, ¿no? Que hoy en el día, pues, no es una institución, una de las instituciones grandes aquí en el Perú, ¿no? Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? Y cuyas siglas son SUNAT, y nosotros lo conocemos, pues, aquí dentro de nuestra sociedad como SUNAT, que elevó entre 1990 y 1994 la recaudación tributaria en un 324%. Ya. Pasamos a lo que es la reinserción económica internacional. El Estado reinició el pago de la deuda externa para recuperar la confianza de los organismos financieros internacionales. Tras renegociarse la deuda, el Perú se comprometió a efectuar reformas económicas neoliberales. Esto permitió el acceso al crédito internacional y favoreció el crecimiento de la inversión extranjera. Habíamos dicho la clase anterior, ¿no? El tema de la semana pasada que estábamos hablando referente al gobierno de Alan García, que precisamente durante ese gobierno es lo que se dejó de pagar la deuda externa. Entonces, muchos países ya empezaron a desconfiar de nosotros. ¿Ve? Entonces, lo que hace Alberto Fujimori es, ¿no?, nuevamente activar el pago de la deuda. Tenemos en la siguiente medida de la estabilización económica, la reestructuración del Estado. Este objetivo se alcanzó a través de la reorganización de la burocracia estatal y la privatización de las múltiples empresas públicas que ocasionaban enormes pérdidas al Estado. Estas disposiciones elevaron la eficiencia en las empresas de servicios, pero también significaron el alza de tarifas y
despidos masivos a los trabajadores. Esto fue con la privatización pues, de empresas nacionales, ¿no? En el cual pues él va a hacer que contactarse con empresas, con otros países, ofrecer al mayor postor nuestras empresas nacionales, como son, ¿no? La luz, lo que actualmente es Luz del Sur, del Norte, también la Telefónica y Petroperú en ese entonces, ¿no? En ese entonces Telefónica no se llamaba Entel Perú, no se llamaba Telefónica, sino Entel Perú. Las empresas grandes en el cual pues el Fujimori va a vender estas empresas, ¿no? Y en el cual la condición de los compradores era que entregue la empresa limpia, sin trabajadores, más que un 10, un 15% nada más. Entonces el resto fue despedido, porque esa es la condición que le pedían las empresas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Telefónica, que lo compró los españoles, ellos que le pedían a Fujimori, sí te damos lo que usted nos pide, pero no queremos trabajadores. Queremos solamente que quede un mínimo y el resto despido, porque nosotros vamos a colocar a nuestro propio personal. Y eso es lo que hizo Fujimori cuando privatizó las empresas nacionales, ¿no? Entonces, como consecuencia, se dio pues el despido masivo de los trabajadores de estas empresas que habían sido vendidas tanto a España como a Chile. La única empresa que se negó y se resistió a que no pueda ser privatizada y vendida, pues ha sido Sedapal, que hoy en el día es la única empresa grande peruana que es nacional, ¿no? Entonces, puntos positivos y negativos hasta el momento que podemos encontrar dentro de lo que es el gobierno de Alberto Fujimori. Pero así fueron pasando los años, entonces, ¿no? Vino poco a poco el sistema de corrupción, ¿ves? Desde inicios del régimen, Fujimori y su sector, y su asesor, disculpe, Vladimiro Montesinos, hundieron un sistema de corrupción que les permitió dominar las instituciones del Estado y usar los recursos públicos. El sistema que tuvo como núcleo al Servicio de Inteligencia Nacional, más conocido como el SIN, contaba con el apoyo de los altos mandos militares y de la mayoría parlamentaria subordinada al régimen. Sobre esta base, Fujimori intervino en todo el aparato estatal. Por ejemplo, en el Poder Judicial decretó una reorganización que le permitió remover a jueces y fiscales independientes de colocar magistrados afines y corruptibles. Lo mismo ocurrió en otras instancias, como las Fuerzas Armadas, los ministerios, etc. Así, muchos funcionarios públicos se adhirieron al fujimorismo a cambio de dinero. Además, el régimen utilizó fondos públicos para comprar la línea editorial de varios medios de prensa que se dedicaron a atacar a la oposición y a realizar operaciones psicosociales para distraer a la población. Eso es lo que se dio pues, durante su periodo de Alberto Fujimori. Compró estos diarios que le llamaban diarios chicha, ¿no? En el cual pues ellos, estos diarios hablaban muy bien, lo pintaban muy bien al partido, ¿no? En turno. Y daba otras noticias como para distraer a la población. Y todo aquel que era opositor, pues
que se encargaba de pagar para que se puedan callar era pues Vladimiro Montesinos. Es así como llega a la reelección nuevamente. Como la Constitución de 1993 permitía la reelección presidencial, por una vez más, Fujimori se presentó como candidato en las elecciones generales de 1995. La oposición se agrupó alrededor del prestigioso diplomático Javier Pérez de Cuellar. Sin embargo, capitalizando su popularidad conseguida gracias a una política clientelista y contando con todo el aparato estatal a su favor, Fujimori triunfó con el 64,43% de los votos. Es así como nuevamente Alberto Fujimori en el año 1995 nuevamente es reelegido como presidente. Fujimori aseveró que tras concluir su segundo mandato no volviera a postular a la presidencia. Sin embargo, poco antes de la elección del año 2000, la mayoría parlamentaria fujimorista dio la llamada Ley de Interpretación Auténtica, que consideraba, según la Constitución vigente, que Fujimori estaba facultado a postular nuevamente porque asumía que su periodo presidencial de 1995 al 2000 era el primero. La ley fue cuestionada por el Tribunal Constitucional y en respuesta el gobierno destituyó a 4 de sus magistrados. A pesar de las protestas, Fujimori presentó su candidatura, mientras el oficialismo desarrolló una agresiva campaña de difamación mediática contra los demás candidatos. Alberto Andrade, alcalde de Lima, Luis Castañeda, Locio y Alejandro Toledo fueron en ese entonces las personas que eh, van a ser opositores, van a liderar la oposición en contra de Alberto Fujimori. Las elecciones del año 2000 estuvieron plagadas de irregularidades y fueron cuestionadas por los organismos internacionales. No obstante, Fujimori se declaró vencedor. Hubo fraude en ese instante a partir del año 2000, porque ya, bueno, en 95 la gente, bueno, como que ya lo aceptaba y quisieron que nuevamente Alberto Fujimori vuelva al gobierno. Pero ya en el 2000 la gente se dio cuenta que había bastante corrupción. Entonces ya la gente no lo quería, pues, como gobierno, no lo quería como presidente, pero aún así ellos insistían nuevamente en postular y tener un tercer gobierno, pero ya no surge acá la oposición, quiénes van a ser sus opositores y quiénes van a presentarse como candidatos. Alberto Andrade, que en ese entonces era alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, que fue nuestro alcalde después, años anteriores, y Alejandro Toledo, que también fue nuestro presidente del Perú. ¿Ya? ¿Y cómo se va a dar la caída del Fujimorismo, jóvenes? Luego de los comicios, el autoritarismo del régimen, la recesión económica y el cuestionamiento a las elecciones generaron masivas movilizaciones de protesta. Las más importantes fue la Marcha de los Cuatro Suyos, convocada por el principal líder opositor Alejandro Toledo y organizada por diversos grupos de la sociedad civil el 28 de julio del año 2000. A pesar de las protestas, Fujimori asumió el poder por tercera vez. En el Congreso, el gobierno no tenía mayoría parlamentaria. Sin embargo, congresistas elegidos por otros partidos empezaron a cambiarse al fujimorismo
gracias a estos congresistas llamados tránsfugas. El gobierno alcanzó nuevamente la mayoría. Sin embargo, en septiembre de ese año, el Frente Independiente Moralizador presentó un video que mostraba a Vladimiro Montesinos sobornando a uno de los congresistas tránsfugas, lo que puso al descubierto la corrupción del régimen. Los días siguientes fueron tensos e inclusive hubo amenazas de golpe de Estado. Ante esta situación, Fujimori decide apartar de su entorno al asesor, recortar su mandato y convocar a elecciones para el año 2001. En noviembre viajó en misión oficial a Brunei y luego se dirigió a Japón. Mientras tanto, en el poder legislativo, la oposición destituida a Marta Hildebrandt como presidenta del Congreso y elegía como sucesor a un político sin vínculos en el gobierno, como es Valentín Paniagua. Desde Japón, Fujimori renunció por fax a la presidencia y asumió su ciudadanía japonesa. Sin embargo, la renuncia no fue aceptada y el Congreso decidió destituirlo por incapacidad moral. En vista de ello, el gabinete y los vicepresidentes renunciaron y el Congreso nombró como presidente de la República a Valentín Paniagua. Esa es la historia en el cual pues se da los acontecimientos que se dieron en ese entonces, ¿no? Muchos actos de corrupción que se había tenido durante sus dos gobiernos y todavía quería uno tercero, ¿no? Con la ayuda de los congresistas llamados tránsfugas que se dejaban pues comprar por Vladimiro Montesinos y precisamente esta prueba fue presentado al Congreso y ante no solamente al Congreso sino a todo el pueblo peruano como Fujimori compraba a todos los congresistas y a todas las personas opositoras al Fujimorismo, ¿no? Con dinero. Entonces ya había todas las pruebas necesarias y entonces, bueno, lo que tuvieron que hacer más adelante es renunciar, ¿no? Pero para ello también nos están mencionando, antes de todo ello, la marcha de los cuatro suyos, encabezada por Alejandro Toledo, ¿no? En el cual esta marcha pues se da, ¿no? Por todas las partes principales de la capital, ¿no? Y vinieron todos los departamentos, personas, instituciones de todos los departamentos en contra del gobierno de Fujimori, porque prácticamente el tercer periodo, como lo había hecho él, ¿no? Y la gente ya en el segundo nomás no quería, y un tercero peor. Entonces hubo un gran fraude, ¿no? Dentro del, para que pueda ser reelegido nuevamente Alberto Fujimori. Ya entonces ya la gente, el pueblo ya no lo quería ver, porque dentro de su gobierno hubo muchos asesinatos, ¿no? Recordamos el asesinato de la Cantuta, de Barrios Altos, ¿no? Y también aquí en el centro de Lima, en el Banco de la Nación, fue detonado y se presume que también habrían mandado a hacer estas detonaciones pues, del gobierno de Fujimori. Todos esos actos, los chicos, sucedió durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿ya? Entonces así, jóvenes, hemos visto el día de hoy, ¿no? Temas muy importantes sobre la década del Fujimorismo y su caída. Hemos visto cómo fue elegido,
con quienes entró a la segunda vuelta, ¿no? Hemos visto también el camino al autoritarismo y hemos visto la estabilidad económica y por último hemos visto la caída del fujimorismo.